Buen día, mi nombre es Farid Tello y hablaremos sobre El Sensualium Pictus, un libro de Juan Amos Comenio. Bueno, este libro fue publicado en 1658, considerado por muchos como el primer libro ilustrado para niños. Este libro fue escrito por el teólogo, filósofo y pedagogo Juan Amos Comenio, nacido en la actual República Checa, y es conocido como el padre de la didáctica e inventor del libro de texto. Bueno, comenzaremos de lleno en materia, mencionando que, lejos de analizarlo como un libro didáctico para niños en la enseñanza del latín, nos interesa realzar la forma en la que Comenio propone romper con los esquemas tradicionales de pedagogía, porque solo hacen más compleja la investigación educativa, fomentando el diletantismo. Y es que para Comenio sería válido proponer nuevas formas de fomentar el aprendizaje no solo con la teoría, sino también con otros tipos de estímulos del saber, como la pintura, la literatura, el arte visual, los registros materiales, las tradiciones orales, las historias de vida, las mentalidades colectivas y las formas de vida cotidiana. Y es que ningún otro libro como este da prueba de lo que es mirar el mundo de una manera con orientación pedagógica, pero bueno, hablaremos de eso más tarde. El Orbis Sensualium Pictus se presenta como un registro pictórico ejemplar susceptible de ser tematizado pedagógicamente, es decir, los productos humanos con los que las muestras pictóricas se pueden concebir como una forma muy especial de praxis cultural que expresa de modo muy particular la asimilación, apropiación, elaboración y reelaboración de ciertos conocimientos, sentires y saberes. Dicho esto, el proceso interpretativo posterior es la tarea que le compete al investigador. Una vez aplicado a una imagología y a una iconología pedagógicas, se trata de lo siguiente: la mirada interpretativa de la imagen por parte del pedagogo busca despejar, conforme a escalas comparativas, el trasfondo de aquello que aparece como típico de su tiempo, es decir, el hábitus, entendiendo el hábitus como las disposiciones o esquemas de obrar, pensar y sentir asociadas a la posición social, en otras palabras, el estilo de vida, y que se expresa en la mentalidad, perfilando las estructuras de la acción social, como el gusto y los sentimientos. El trabajo de Comenio es extremadamente valioso porque por primera vez se ve con claridad la estrecha relación entre las imágenes, la imaginación del individuo y la formación del marco de pensamiento pedagógico y bueno, contextualizando un poco la obra, también lo teológico. Podemos decir entonces que Comenio emerge con las condiciones necesarias para que un determinado saber se forme, en este caso acerca de la enseñanza misma, y con su obra surge por un lado un objeto del saber y por otro lado un saber pedagógico. Cabe resaltar que Comenio impera la necesidad de darle un sentido pedagógico y formativo a toda forma de educación y a todo contenido educativo, y comienza así a establecer también las bases de una teoría moderna de la formación, en este caso de la perspectiva cristiana con la Imago Dei. En la obra se escribe que en tanto si es una masa sin forma y bruta, o como si es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano queda definido como un ser privilegiado de la creación que lleva en sí la imperfección, pero también la posibilidad de la enmendación y lograr en él el perfeccionamiento a través de la santidad, y que es por su condición humana al ser humano no solo le es dado, sino casi por encomienda y obligación, la tarea de su propia realización y la del mundo. Para Comenio, el perfeccionamiento del ser humano, o mejor dicho, la realización del ser humano, es convertirse en imagen fiel y viva de Dios en la tierra. Esto es, mis amigos, la Imago Dei. Y la Imago Dei se logra a través de la educación.
Hasta este punto parece que la razón de ser de este libro comienza a tomar un sentido casi indulgente desde el punto de vista del autor. Pareciera que el autor crea el libro como una herramienta de enseñanza a los más jóvenes o cualquier persona que en condiciones de despedir el analfabetismo para salvarlos a ellos y a él mismo, a través de la transformación de los demás seres humanos encaminándolos hacia Dios. Con Comenio, la pedagogía empezó a vivir en sus sueños. El gran sueño de este autor era que se pudiera alcanzar una armonía y un orden en la sociedad como solución a un momento histórico en el que el desorden reinaba por doquier. Por eso, durante su vida, él nunca dejó de anhelar que el hombre pudiera resistir y restituir el orden preestablecido por Dios mediante una reforma universal de todas las cosas humanas. Incluso su vida misma estuvo marcada por una esperanza profética y a veces mística, y sus recomendaciones se dirigieron fundamentalmente a la búsqueda de la unidad fraternal entre los países. No hay que olvidarse de la necesidad de una reforma de las cosas del mundo. Comenio era de la idea de que para lograr tal orden en el mundo era necesario, primero que todo, poner en orden y armonía al hombre. En ese sentido, una reforma universal o estado armónico del mundo debía comenzar por restituir la manera de mantener el equilibrio del propio hombre. Para Comenio, esto significaba, en primera instancia, restablecer el vínculo con Dios, pues, como lo diagnosticó para su tiempo, el hombre pierde dicho vínculo de modo muy fácil, sobre todo cuando se abandona a su creador y se centra en sí mismo, y cuando comienza a creerse el centro de todo, y se aleja de Dios, de los demás hombres y del mundo. Ningún otro, como el pedagogo, ha echado mano de la fuerza de la imaginación y de los sueños de la razón para sobreponerse a las adversidades del mundo y crear nuevos espacios, debido a que la utopía y lo imaginario en la pedagogía tienen su razón de ser. El pedagogo se debate siempre entre el presente problemático y la imagen de un futuro como posibilidad de algo mejor. Lo utópico aparece aquí como una proyección imaginaria que sirve, además, para el ejercicio de la crítica y para dar orientaciones de cara a un futuro que se tiene como algo mejor, comparado con un presente casi siempre defectuoso. Pedagogos como Comenio sostienen que reconocer el presente como un estado problemático no es suficiente, en cambio hay que actuar sobre él y hay que intervenir de un modo práctico mediante proyectos didácticos y educativos. Esto quiere decir que, a pesar de todo, la imaginación ha de hacerse práctica y productiva, y las imágenes que se proyectan han de servir como orientación para algo concreto. De allí que este autor presente, en el caso del pensamiento pedagógico y didáctico moderno, un acontecimiento fundamental, ya que gracias a él adquiere el sustrato material la idea de la función didáctica y formativa de la imagen, especialmente a partir de las representaciones visuales de su obra. El novedoso libro, como lo señala el título mismo, es la presentación del mundo por medio de imágenes. En Occidente este libro contó con gran difusión y al cabo de un tiempo muy corto ya había sido editado 246 veces aproximadamente. También fue traducido en 22 lenguas y se convirtió durante 250 años y un poquito más en el texto oficial para la enseñanza y aprendizaje del latín en Europa. Otro de los grandes méritos del libro es el papel motivador que desempeña. El Orbis Pictus apela a la sed de imagen del niño y el aprendizaje como una autoactividad. Se trata de avivar los ánimos, de hacer que los niños o que el niño se concentre y que no sufra con el aprendizaje. Además, con dicho libro, el niño ha de poder llevar a cabo un viaje sin igual por lo existente en el mundo. La doctrina de la emanación utilizada por Comenio sostiene que el origen y meta de toda creación es Dios. Por eso Comenio hace que las imágenes del Orbis Sensualis Pictus concuerden con el plan y orden de Dios. Aquellas hacen que estos últimos se vuelvan visibles de modo didáctico.
Lo importante de destacar acá es que el pensamiento emanatista pansófico y de la doctrina de la Imago Dei entran en relación con el marco de un pensamiento pedagógico formativo. El Orbis Pictus muestra el todo, su origen, su principio y la final del hombre en él. Así pues, la intención teológico-filosófico y didáctico-pedagógica del libro subyace en otro fin, a saber, en él, a buscar en él la mejor humanidad y perfeccionar el mundo, para volver a encontrar el camino que lleve de nuevo a Dios, mediante una pansofia didactizada por medio de imágenes. Otro aspecto interesante del Orbis Sensualium Pictus, pues, ya que no solo busca hacer visibles las cosas, sino que también quiere hacer visibles las cosas invisibles, como a Dios o las virtudes, y para ello utiliza lo emblemático y lo alegórico. El primer ejemplo es una imagen de Comenio de Dios, y se trata de un círculo cuyos radios se esparcen como luz o la presencia de Dios por todas partes. El círculo contiene en el centro un triángulo que representa la vida, el movimiento y que funge además como alegoría de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los griegos el triángulo era símbolo de luz. En Comenio simboliza la luz, ligado a ello la divinidad en la Santa Trinidad. En el 3 como una unidad, según su pensamiento trinitarista. Esto lo enfatiza la figura al rodear el triángulo con un círculo de luz, Trinidad, movimiento y vida que adquiere en la figura presentada por Comenio. El círculo propone también un movimiento de retorno sobre el mismo punto a nivel de superficie o periferia, y pone todos los puntos de la periferia o superficie a una misma distancia del centro. Se trata no solo de la figura más simple, sino de la más perfecta. Además de simbolizar la eternidad de Dios, el círculo representa también el cosmos en rotación, el eterno en retorno al mismo punto. Es a la vez también un sinónimo de la inmortalidad y de la insoslayable ley divina que condiciona a la naturaleza. Esta es la doctrina de la emanación. El círculo representa la autoconservación, la perfección y la plenitud. Esto es, pues, el símbolo de la omnipresencia y omnipotencia de Dios. La imagen de Dios que aquí se presenta se convierte entonces en una forma de expresar lo inexplicable, lo inefable, y con ello se trata, en primera medida, de despertar en el interior del niño el misterio de Dios, un misterio que el niño no puede más que contemplar con la imaginación, es decir, con más imágenes, como lo dice Comenio en esta primera lección. Se trata de una luz a la que no se puede llegar, es decir, una lux inaccessa, cuya imagen no expresa lo que es, sino lo que representa, más bien lo imposible. Después de Dios, se sigue con otras 19 lecciones: el mundo, el cielo, los elementos, la tierra, las plantas, los animales, el hombre, los primeros trabajos, la casa, el interior de la casa, el comercio intelectual, las doctrinas, las formas sociales, la ciudad, el juego, la política, la religión, y se culmina con el juicio final. La imagen del juicio final nos recuerda el último día y la importancia de estar dentro de los elegidos y no dentro de los malditos que irán a pasar en el infierno. Se trata, a modo de conclusión pedagógica, de crearnos una imagen de que nuestra vida no se queda en este mundo. Por último, la cláusula recuerda nuevamente que todo ha sido una lección que debe ser bien aprendida, pero este recorrido por el mundo no se cierra como lección pedagógica, no termina allí. La postura del maestro, especialmente de su mano, no es ahora solo un llamado de atención en el sentido de una nueva invitatio pedagógica, sino más bien, y conforme al texto, una advertencia.
A la imagen del mundo se le suma así una imagen que remita al temor de Dios. Por eso ahora que has visto todas las cosas en un solo compendio, marcha y lee cuidadosamente otros libros. No olvides temer e involucrar a Dios. En este sentido, el Orbis Sensualium Pictus no es una simple presentación de una serie de imágenes que pretenden explicar el mundo y lo existente detrás de ello. Hay una intencionalidad pedagógica y teológica que mira al mundo, prevé su encadenamiento y se hace concreta en modo didáctico. La grandeza de Comenio, en este sentido, consiste por un lado en haber pedagogizado y didactizado el mundo para presentarlo en esta obra mediante una serie de imágenes, y por otro en haber tratado de organizar el mundo que se hace conforme mediante imágenes, o dicho de otra manera, en tratar de mostrarle al niño unas imágenes del mundo para que con ellas genere su propia imagen interior del mundo.